Un gusto, hermano, compartir un tiempo en la palabra de Dios en el tema sobre la sobriedad cristiana. Vamos a leer especialmente 3 versículos de la carta de Primera de Pedro, y la pregunta que nos vamos a hacer para empezar es si la sobriedad como virtud cristiana tiene alguna diferencia con la sobriedad que nosotros conocemos de forma natural en las personas. Es un hecho que en la sociedad hay personas que son sobrias, que son moderadas, que son discretas en su forma de comer, de vestir, de conducirse a la vida. Es decir, no podemos decir que la sobriedad, tal cual nosotros la conocemos, es una virtud únicamente de los cristianos. Entonces, sería importante pensar si cuando la Biblia habla y nos exhorta a los creyentes de que seamos sobrios, implica algo más de lo que ya conocemos en nuestro entorno. De hecho, en la vida social, la sobriedad es una virtud que se valora mucho. En el trabajo queremos personas que en su trabajo sean sobrias, en su forma de encarar el trabajo. Queremos que por ejemplo, el conductor de un ómnibus o el chofer de un taxi sea sobrio en la forma de conducir, que no sea una persona alocada, desmedida, y así en todas las áreas de la vida. Es una virtud que apreciamos, es una virtud que buscamos, es una virtud que se reconoce. Nosotros constantemente, casi que de manera inconsciente, percibimos si una persona es sobria o tiene alguna forma de desequilibrio. Nos damos cuenta, percibimos, tenemos la intuición al escuchar hablar a una persona, al ver cómo vive, cómo se mueve. Nos damos cuenta en cierta medida si tiene esa virtud de sobriedad. Bueno, por sí misma, la palabra para sobrio en la Biblia literalmente no difiere mucho de la forma que nosotros la conocemos. O sea que en cuanto al sentido del término, significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. O sea, ese es el término nefo en el Nuevo Testamento, y metafóricamente no implica en sí mismo la vigilancia, pero sí se usa en asociación, en relación a estar atentos, a estar vigilantes. Aparece varias veces, como por ejemplo 1 Tesalonicenses 5:6, que nos dice: velemos y seamos sobrios, o 2 Timoteo 4:5, que también nos exhorta a ser sobrios. Nosotros vamos a ver que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, el concepto de ser sobrios va más allá del concepto natural que podemos conocer en las personas que nos rodean. Es decir, que en la Biblia el ser sobrio abarca otro contexto, abarca otra forma de ver la vida, está unido a ciertas exhortaciones, y sobre todo el ser sobrio para el cristiano tiene que ver mucho con lo que Dios ha hecho en su vida. Es decir, cuando nosotros conocimos a Cristo, cuando experimentamos la salvación, la sobriedad que el Señor trajo a nuestra vida ha sido una forma de libertad. Es una forma de libertad. Es una forma de ya no vivir bajo la influencia del pecado, bajo la influencia de tendencias, de gustos personales o de tendencias sociales. Ya no es una forma de vida donde había muchos desequilibrios, había mucho descontrol, sino que Dios ha traído sobriedad a nuestra vida por medio de la vida de Cristo. Eso se refleja en
muchos de las exhortaciones, los mandatos de la Biblia, que son para el cristiano, para que vivan a la altura del llamamiento, ya no como vivían antes, en formas de vida licenciosa, en forma de vida descontrolada, sino una vida bajo el poder del Espíritu Santo, una vida con dominio propio, una vida sobria. Y nosotros vamos a leer en Primera de Timoteo, uno de estos tres pasajes, Primera de Pedro 1:13, que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que Pedro nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, es interesante la forma que se usa esta palabra. En los tres pasajes que vamos a leer de Primera de Pedro se usa el mismo término. La palabra nefo, que en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, aparece algunas veces y todas con el sentido de desembriagarse. Por ejemplo, en Génesis 9:24 dice: y despertó Noé de su embriaguez. O sea, el sentido es salir del estado de embriaguez. También Joel 1:5 dice: despertad, borrachos, y llorad. O sea, metafóricamente, que salgan del estado de embriaguez espiritual. Y hay otros pasajes también. Pero la forma que se usa en el Nuevo Testamento, que la usa el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, es el sentido metafórico de estar alertas y vigilantes. Es decir, el sentido de tener una cabeza despejada, que no haya nada que nuble los sentidos, que no haya nada que distraiga nuestra atención, que no haya cosas que inhiban la capacidad de cumplir correctamente con nuestro deber como cristianos. Entonces nos damos cuenta que para nosotros ser sobrios es un asunto mucho más profundo que para aquellos que no conocen a Dios. Y tenemos que tener en cuenta que esta epístola que hemos leído, Primera de Pedro, este pasaje, se escribe en un contexto de adversidad. Es decir, no solo de estar atento a lo que está sucediendo, sino también estar pensando con claridad en las cosas que van a acontecer. O sea, no solo tener la sobriedad para saber cómo conducirse en ese momento, sino también la sobriedad implica estar poniendo el pensamiento, la visión, la mirada en las cosas que se prometen, en las cosas que van a acontecer. Por eso nos damos cuenta que la exhortación de ser sobrios implica mucho que pensemos qué es lo que está detrás de la mente sobria, ¿sí? ¿Qué hay detrás de esta exhortación? Notemos que en Primera de Pedro 1:13 se relaciona el ser sobrios con la expresión ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué significa ceñir los lomos del entendimiento? Bueno, es una forma figurada del lenguaje de la época, pero bien sabemos que las personas en aquellos días, cuando tenían la ropa suelta, la ropa floja, estaban descansando, estaban dispersos, pero cuando la ropa se ceñía, cuando el cinturón se apretaba, la ropa, cuando estaba ceñida, indicaba la disposición a marchar, la disposición a trabajar. Eso es lo que vemos en Éxodo capítulo 12, en el verso 11, donde apreciamos el mandato
para los israelitas de comer de aquel cordero con la ropa ceñida. Por eso Ironside dice directamente o traduce directamente: estar preparados para la acción. O sea, esa expresión, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, el entendimiento ceñido tiene que ver con el pensamiento sujeto a la voluntad de Dios. Eso es lo que vemos allí en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 14, se nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Sí, ceñidos los lomos con la verdad es el pensamiento sujeto al pensamiento de Dios, a la voluntad de Dios. No es una vida sujeta a pensamientos del momento o siguiendo la corriente del mundo, sino que es una vida sujeta a todo aquello que honra a Dios y conforme a la verdad que ha sido revelada, es decir, conforme a lo que hemos conocido de las cosas de Dios. Entonces, detrás de la sobriedad del cristiano se encuentra una mente que ha sido equipada, hay una mente que está siendo trabajada por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Y es así que en la Biblia encontramos varios términos que tienen que ver con lo que Dios ha hecho en cuanto a nuestro conocimiento, en cuanto a lo que tenemos que pensar, lo que nos ha dado a conocer. Por ejemplo, cuando uno mira en Efesios 1:8 se nos dice que una de las bendiciones de la gracia que provienen de la redención de Cristo es que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y sabiduría, el término sofía, en ese caso, tiene que ver con el conocimiento profundo de las cosas de Dios. Como decía Clemente de Alejandría, el conocimiento de las cosas últimas, tanto divinas como humanas, y también sus causas. Agustín decía que sabiduría se refiere al conocimiento de las cosas eternas. Esa sabiduría tiene que ver con la comprensión de lo que Cristo ha hecho, la obra de la cruz, la obra de la redención, los movimientos que Dios ha tenido para poder llegar a la salvación de nuestras almas. Entonces, entramos en la sabiduría de Dios desde el momento que entendemos el Evangelio, que comprendemos las buenas nuevas de salvación. Ahí entramos a comprender la sabiduría de Dios. Pero también está su lado práctico. Si todo esto que sabemos, el conocimiento profundo, teórico de las verdades de Dios, tiene una aplicación cotidiana, y eso es parte también de la mente sobria. Por eso, allí en Efesios mismo, 1:8, nos dice que sobreabundó con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y la palabra que se usa para inteligencia es la que se traduce varias veces en la Biblia como prudencia. Y la prudencia tiene que ver con la forma práctica de aplicar la sabiduría de Dios. Tiene que ver con la forma de conducirnos. Los antiguos hablaban de la prudencia como una virtud de la mente por la cual los hombres tomaban decisiones sabias. Platón decía que es la disposición que nos permite decidir entre lo que conviene y lo que no conviene. También Aristóteles hablaba mucho de esta virtud de la mente, por la que él decía los hombres toman decisiones sabias. Así que en Efesios 1:8 lo que aparece como inteligencia tiene que ver con la forma práctica de vivir. Es decir, que el cristiano ha sido equipado en su mente por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos enseña cómo vivir, cómo conducirnos en cuanto a lo cotidiano. Bueno, también hay otros términos. A veces aparece, por ejemplo, en Colosenses 1:9,
donde Pablo ora por los creyentes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahí aparece otro término que se traduce como inteligencia, que tiene que ver con la capacidad crítica, la sunesis de los cristianos para poder juzgar, para poder probar, someter a prueba y de esa manera elegir lo mejor. Entonces, son varios los términos. Si uno comenzara a estudiar cada uno de los términos que usa el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Dios ha equipado la mente del cristiano para que pueda ser sobrio en su forma de pensamiento y por tanto en su forma de vivir. Tenemos que decir que detrás de la sobriedad subyace un conocimiento que tiene que ver con una forma distinta de ver la vida, una forma distinta de valorar, de pensar, una sujeción conforme a la voluntad de Dios, bueno, que se va a traducir en lo que nosotros vivimos para ser prudente. El otro texto que nosotros podemos apreciar es Primera de Pedro 4:7, donde el apóstol dice: «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración». Aquí se amplía el significado de la sobriedad y entendemos que la vida sobria tiene como fundamento la comunión con Dios. Cuando Pedro dice que el fin de todas las cosas se acerca, tiene que ver con una intervención directa de Dios. Uno podría discutir sobre a qué fin se refiere Pedro en este pasaje. Se refiere a la destrucción de Jerusalén, se refiere al rapto, se refiere al retorno de Cristo para reinar, se refiere al fin del milenio. Bueno, se puede discutir sobre ese asunto, pero lo importante, sea cual sea el sentido, la sobriedad es una actitud que está observando lo que Dios hace. Y la sobriedad tiene como fundamento el saber que todas las cosas que están pasando se encaminan dentro de los propósitos soberanos de Dios, ¿no? Entonces, más allá de la situación del entorno, el cristiano sabe que Dios tiene el control, el cristiano sabe que Dios es quien va desarrollando su propósito. Entonces, el cristiano, cualquiera sea la situación, lo que procura es no distraerse. Y la sobriedad consiste en cuidar la vida de oración. En este entorno de persecución, la vida de oración, por ejemplo, sería lo que evitaría el pánico, la inestabilidad emocional. Podríamos resumir que en este pasaje la sobriedad tiene que ver con la comunión con Dios. Y también está conectado en el verso siguiente, en el verso 8, con la comunión con los hermanos. El otro pasaje que nosotros podemos ver en la carta de Primera de Pedro, muy conocido, capítulo 5, verso 8, dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». En este contexto, como hemos dicho, de persecución, de adversidad, como también se puede ver en el verso que sigue, en el verso 9, el apóstol recuerda que el mayor problema tiene que ver con lo espiritual. Hay una labor intensa del enemigo de nuestras almas para devorar o para tragar a los creyentes. Esto puede suceder en tiempos de persecución como también en tiempos de tranquilidad. Debemos recordar que el diablo puede ser un león rugiente en la ferocidad de la persecución, pero también puede ser un ángel de luz en tiempo de paz, proponiendo una falsa espiritualidad o camino cerrado. Bueno, decía el escritor Dwight Pentecost que un individuo
que no tiene en cuenta la naturaleza o el carácter del mundo, que no tiene en cuenta los propósitos y ataques de nuestro adversario el diablo, puede permitirse el lujo de vivir de una manera frívola. Pero para quien ve la vida como Jesucristo la ve, debe tener una actitud completamente nueva, una perspectiva completamente nueva, caracterizada por la sobriedad. Entonces, qué importante es tener en cuenta que la sobriedad también implica ser consciente de la lucha espiritual y la importancia de tener cuidado en ese sentido. Así que apreciamos, luego de leer estos 3 versículos y examinar estos puntos, vemos algunas características en resumen de lo que es la vida sobria del cristiano y que se diferencia totalmente de una persona naturalmente sobria. Por ejemplo, el cristiano, en la sobriedad que tiene en su vida, implica que hay una obra, la obra del Espíritu Santo en la salvación, que nos ha dado el conocimiento de Cristo para comprender todo lo que implica la salvación, para comprender todo lo que Dios ha hecho. También la sobriedad del cristiano tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, la comprensión de la verdad revelada de Dios, de su voluntad, para que nosotros conformemos nuestra vida a lo que Él nos muestra. También la sobriedad del cristiano tiene que ver con una mente equipada por el Espíritu Santo y por medio de la palabra para vivir con sabiduría, con prudencia, con discernimiento de lo que tiene que hacer cada día. También la sobriedad del cristiano es una vida de confianza y dependencia en la comunión con Dios, donde uno tiene que procurar no distraerse de lo que es la vida de oración y de acercamiento y de dependencia del Señor. También la vida sobria del cristiano se relaciona con la conciencia de una lucha espiritual, el poder ver el mundo como Dios lo ve y el poder apreciar que hay una situación de necesidad de estar alertas y vigilantes por los peligros espirituales que nos rodean. Y por último, la sobriedad del cristiano tiene que ver con la convicción de que Dios es soberano en sus planes y que aunque nosotros no veamos el cumplimiento, Dios está desarrollando su propósito. Y algunas cualidades de la mente sobria que podemos mencionar. Entonces, para resumir este tema, el cristiano sobrio tiene claridad de pensamiento, en particular cuando hay persecución, cuando uno puede estar en situaciones que traen confusión o temor o pánico. La sobriedad es lo que contrarresta todas estas reacciones que pueden ser adversas cuando hay persecución. O sea, esto sería lo contrario a la histeria, al pánico o al temor. Estamos en un momento social donde hay mucha histeria, hay mucho miedo en las personas, especialmente por lo que se ha llamado la pandemia a nivel global. Creo que es un momento para pensar con sobriedad sobre nuestra forma de proceder y lo que puede estar sucediendo en el mundo. Entonces, en vez de proceder con la histeria social, tenemos que ser cautelosos y mantener nuestra mirada puesta en lo que Dios enseña y lo que Dios puede estar haciendo a través de esta situación, como también en lo que sería nuestro deber como cristianos. Aparte de situaciones de peligro, de
de persecución y cosas que pueden espantar, tenemos que recordar que también estamos en un mundo que tiene muchas distracciones. Entonces, con más razón, tenemos que tener cuidado de que nuestra mente no esté distraída por todo lo que el mundo ofrece, lo que la sociedad, la corriente social siempre está impulsando a nuestro alrededor. También el cristiano, en su vida sobria, implica que tiene una vida moderada en sus hábitos. O sea que la sobriedad también abarca lo cotidiano, la forma de vivir, de vestir, de comer, de beber, de saber aplicar el principio de que si bien todo es lícito, no todo me conviene, no todo le puedo dar lugar a que tome dominio en la vida. La moderación en la forma de hablar, en la forma de relacionarse con las personas. Hoy en día se ve mucha falta de moderación, de sobriedad, en la forma que los creyentes se vinculan en las redes sociales o la forma a veces que se expresan en esos lugares. También la moderación en los gustos personales. Que lo que me gusta, que lo que me satisface no sea algo que esté prevaleciendo en mi vida, sino que por el contrario mi vida esté ceñida, sujeta a la voluntad de Dios, a las demandas de Dios, como me exhorta el apóstol Pedro. La sobriedad del cristiano tiene que ver con tomar decisiones y actitudes correctas en momentos y contextos puntuales, a veces cuidando el testimonio, otras veces actuando de manera sabia en el proceder para allanar el camino en el testimonio, para que una persona conozca al Señor, por ejemplo. La sobriedad tiene que ver con equilibrio en la forma de pensar, en la forma de proceder, en relación al carácter. Tenemos que recordar que uno puede tener conocimiento, puede haber leído muchos libros, puede haber estudiado en profundidad muchas cosas, pero a veces la falta de sobriedad en las cosas sencillas, en cuanto a la comunión, en cuanto al servicio en la iglesia, en cuanto a la forma de relacionarme con hermanos sencillos y depender de ellos como de cualquier otro, o esa disposición a aprender de los hermanos y recibir su servicio también. A veces la falta de equilibrio en esas cosas anula todo lo que uno puede saber y todo lo que uno puede conocer, y lamentablemente por falta de sobriedad, de equilibrio, de moderación, los mejores dones pueden perderse. Así que tengamos cuidado también en la estimación propia de los dones que Dios nos ha dado, porque es una forma de ser sobrio. Bueno, en resumen, la sobriedad implica vivir conforme a la voluntad de Dios, sujeto a sus directivas, conforme a lo que hemos conocido, teniendo una perspectiva mucho más amplia que aquellos que no conocen a Dios. El mundo no es un lugar para vivir distraídos como cristianos o de una manera liviana, dominado por impulsos personales o por impulsos sociales o por corrientes del momento, sino que nuestra vida siempre tiene que estar sujeta y expuesta a la palabra de Dios. Bueno, como dice Pedro, dado que el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad. Bueno, que el Señor nos ayude a encontrar esa forma de vida conforme a la verdad de Dios, que es una vida sobria. Que el Señor les bendiga.